rebeldes somos todos, hijuaco rebelde. Rompiendo la pantalla, que la mentira tiemble. Desperta de la Matrix, quema tu tele. Que se caiga el decorado, que se pudra el jefe. Rebeldes somos todos, hijuaco rebelde. La tierra es plana y el circo se vende. NASA es farsa, negocio que prende. Si abrís bien los ojos, nada te sorprende. Esta presentación se llama El origen oculto de la medicina y la industria farmacéutica. Vamos a comenzar entonces. Arrancamos así. La influencia de los Medici. Me voy a poner acá por si tengo que marcar algo. Bien. La dinastía detrás de la medicina. La medicina moderna se deriva directamente de la alquimia. Pero no de la alquimia como conocimiento espiritual abierto, sino de la alquimia controlada por linajes de poder, que no es lo mismo. Entonces, el propio término medicina no es inocente ni casual. Está íntimamente ligado al nombre de la familia Medici, una de las casas más influyentes de Europa, practicantes de la alquimia desde el siglo XII y líderes de múltiples cultos alquímicos y herméticos. Los Medici no solo practicaron alquimia, sino que la institucionalizaron. Bajo figuras como Cosme de Medici, el hermetismo fue sistematizado y reorganizado, no como vía de liberación humana, sino como conocimiento reservado, jerárquico e inaccesible para el pueblo. Arranca más atrás y con el tiempo se va a ir perfeccionando, y de a poco se van a ir sumando diferentes actores. Pero lo que quiero decir es, si ya arrancamos con esto, quiero que se den cuenta que el tema es más profundo. No arranca con los Rockefeller, ¿ok? Vamos a llegar igual a los Rockefeller, ahora los voy a nombrar. Pero no arranca con ellos el tema. Esa es la superficie de la cuestión. Paralelamente, los Medici fueron los fundadores del sistema bancario moderno. Establecieron las bases de los bancos centrales europeos, heredando y perfeccionando la estructura financiera de los caballeros templarios, que eran los primeros banqueros internacional. Los templarios no eran solamente la rama militar de la iglesia, sino que también manejaban sus finanzas. ¿Que de dónde salía la mayor parte? Bueno, era oro robado en las cruzadas. Los templarios no desaparecieron, como quieren hacer creer, sino que fueron absorbidos, reciclados y continuados a través de esta familia. Esto se explica porque los Medici forman parte de la dinastía gobernante que sería la corona británica o el antiguo imperio romano. Bien, esto es algo que a lo largo de los videos igual lo vamos a ir profundizando. Bien, pero necesito que quede claro. Cuando yo hablo de la élite, sí, que obviamente lo voy a decir así, voy a decir la élite porque no me voy a poner a explicar cada vez que lo menciono todo lo que es. Yo necesito que ustedes vayan agarrando el concepto y se entienda, así podemos simplificar e ir más rápido. Pero cuando yo me refiero a la élite, me estoy refiriendo no solo a las familias superficiales que más la gente conoce o a los actores mediáticos como podrían ser Bill Gates, George Soros, los Rockefeller, los Rothschild, los Warburg, los Morgan, las empresas BlackRock, Bayer, la FDA, los servicios secretos, la CIA, el MI6, bla bla bla. Sí, todo eso está incluido, sí, pero es el rango menor, ¿ok? Es lo visible, es lo exotérico. Pero yo más que nada me quiero referir más arriba que eso. Más arriba, olvídense de las religiones. O sea, olvídense de si son judíos, si son cristianos, si son musulmanes, no interesa, ¿ok? No importa, esto es algo también que siempre que lo explico se arma un quilombo tremendo porque la gente no puede entender que no tengan religión. Pero yo les digo en serio, por todo lo que investigué, estudié y lo que vamos a ver, arriba no tienen religión, muchachos, no tienen. Que después utilicen las religiones como pretextos, o que las utilicen para decir yo tengo el derecho divino a tal cosa, o que las utilicen para tirarse la pelota entre ellos, ¿no? O sea, echarse culpas, es otro tema. Pero ellos, como tal, no tienen ninguna religión y no se pelean de verdad por las religiones. Ok, son una operación psicológica de control mental masivo. Diría que si no es la más poderosa de la historia, pegan el palo. Pero las religiones también fueron inventadas por ellos. Eso también lo vamos a ver. Sobre todo las abrámicas, que son copias. No quiero decir la palabra copias porque, bueno, es resumirlo mucho. Podríamos decir están inspiradas, tienen el mismo mensaje, tienen simbología encriptada, pero bueno, están basadas en mitos anteriores de culturas anteriores. No son hechos históricos que pasaron literalmente. Y esas escrituras fueron hechas por todas estas familias de la nobleza negra de Venecia, que así se la conoce. Podemos ponerle otro nombre si quieren. No son exclusivamente de Venecia, sino que se establecieron allí para comerciar. Después se fueron, estuvieron por Ámsterdam y después donde finalmente se quedaron, que sería el Imperio Británico y bueno, obviamente subdivisiones, ¿no? Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, todas las colonias. Pero quiero decir, se le dice así porque allí fue donde se establecieron durante la mayor cantidad de tiempo y obtuvieron mucho poder. Pero no es que sean de Venecia, porque mucha gente también me comenta, o sea que nos gobiernan los tanos. Sí y no. Sí, obvio, hay familias italianas, muchas, muy poderosas. Al fin y al cabo es el Imperio Romano. No entiendo qué tanto les extraña, muchachos, pero no todas son italianas. Hay de todos los países, pero son todo lo mismo. ¿Por qué digo que son todo lo mismo? Igual no me quiero meter mucho en esto porque cuando hablemos de nobleza lo voy a explicar. Pero bueno, ahora que estamos, para que se entienda.
Cuando yo digo que son todo lo mismo, obvio, es un resumen, pero en el fondo sí son todo lo mismo porque están entremezcladas, ¿ok? Todas estas familias de distintos países, familias nobles, ya se fueron casando a lo largo del tiempo entre ellas. Tienen hijos en común, apellidos compuestos. Entonces es como que ya no son entes separados que compiten entre sí. Porque comparten todo y cada uno se adjudica una parte, una porción de la torta, digamos. Y otra cosa que aclaro rápido. Cuando decimos familias nobles es porque así se autoproclaman ellos. Pero de noble no tiene nada, obviamente. Cuando hablan de sangre real, tampoco, no existe tal cosa como la sangre real o falsa. Somos todos iguales, solo que ellos se adjudican el derecho divino a gobernar. Creen que nosotros tenemos que hay gente que nació para ser gobernada y gente que nació para gobernar. Ellos se ponen en el segundo grupo. Y esto me estoy refiriendo no ahora, sino hace miles de años y continúa en la actualidad. Pero no hay nada especial, quiero que sepan eso, es un invento de ellos. Acá tenemos el caduceo, que es el símbolo de la medicina, y también lo vemos en la figura del Baphomet, que ya expliqué 1.000.000 de veces, no es buena ni mala, depende la interpretación que uno le quiera dar. Y esto de las serpientes también vamos a ver más adelante qué significa. Acá tenemos a los templarios y acá una representación, visual de lo que sería la alquimia. Acá está igual más material, es decir, están mezclando, es como alguien mezclando productos químicos. Por eso les digo que en este caso estamos hablando de una alquimia material utilizada para el mal, que sería el envenenamiento, las drogas, la adicción, etc. Pero después también tenemos la alquimia en un nivel más esotérico, místico y filosófico, que no es tanto literalmente de mezclar cosas, sino de mezclar lo interno, ¿no? Integrar la sombra con la luz, el inconsciente con el consciente, el viaje del héroe, la individuación, fue recibiendo muchos nombres a través del tiempo y a través de distintos autores. De este modo, el saber alquímico dejó de ser una herramienta de transformación interior, lo que acabo de decir, y pasó a convertirse en un instrumento de control externo. Es decir, ¿qué hicieron los muchachos? Lo que hacen siempre, exoterizaron lo esotérico, materializaron lo espiritual. O sea, entienden cómo funciona la naturaleza de la realidad y en base a eso diseñaron un sistema falso arriba del real para controlarnos. Y nuestro trabajo y lo que hacemos en la comunidad rebelde es romper el velo del sistema falso y llegar al sistema real. Ellos lo utilizan para el mal, nosotros lo vamos a utilizar para el bien, para despertar gente y para crear nuestra propia realidad. Por ejemplo, es común ver a mucha gente señalar al clan Rockefeller, ¿sí?, como los creadores del sistema médico moderno. Y si bien es cierto que tuvieron gran influencia en la expansión de la doctrina y en la aplicación de la misma en colegios y universidades, en realidad no fueron la rama central. Y al hablar de ellos se comete una omisión fundamental. Acá lo tenemos a John D. Rockefeller. Los Rockefeller no son el origen, sino un brazo subordinado de élites superiores, lo que venimos hablando. Su linaje proviene de los hugonotes, una facción protestante de la aristocracia europea funcional y dependiente de la dinastía central. Bien, acá tenemos un ejemplo de un cuadro de los hugonotes. Y esto es importante también porque es una facción protestante de la aristocracia europea. ¿Y esto por qué lo aclaro acá? Bien, porque mucha gente, mucha, en serio mucha, por lo que me comentan en los videos, creía que los Rockefeller eran una familia judía, como los Rothschild. Pero no, resulta que eran protestantes, muchachos. Por eso les digo, olvídense de la religión, porque no son nada en realidad, es mentira. Uno es uno, uno es otra cosa, ¿viste? Pero resulta que todos nos están cagando al final, flaco. ¿Qué pasa acá? John David Rockefeller no fue simplemente un empresario o filántropo. Operó como agente de la corona británica. Esto es importante. Agente de la corona británica. Agente es alguien funcional, también llamado caballero. Bien, por eso le dan un reconocimiento de diferentes órdenes que lo vamos a ver en profundidad en el video informe de las órdenes caballerescas. Bien, que hay un montón. En el núcleo operativo de la dinastía Medici y en el de tantas otras familias pertenecientes a la nobleza negra de Venecia. Su rol fue articular el poder financiero, médico y geopolítico bajo una misma agenda, empezando por Estados Unidos. De ahí viene el famoso informe Flexner que ahora vamos a ver. Y era el dueño y fundador de Standard Oil Corporation, bien, una empresa química petrolera. Andrew Carnegie, empresario metalúrgico y fundador del think tank Carnegie Foundation, ayudó a su amigo petrolero John D. Rockefeller, dueño de la Rockefeller Foundation, a financiar a través de dichas sociedades filantrópicas, la Carnegie y la Rockefeller Foundation, la implementación del informe Flexner. Bien, acá lo tenemos a Andrew y acá lo tenemos a John D. Rockefeller yendo a una reunión de la Rockefeller Foundation. Y acá tenemos el logo de la Carnegie Foundation. Este es Abraham Flexner, que por él lleva el nombre el informe Flexner, que ahora vamos a ver. Abraham Flexner, Abraham Flexner, para pronunciarlo mejor, fue un educador estadounidense famoso por su influyente informe de 1910 que revolucionó la educación médica en Estados Unidos y Canadá, estandarizando un modelo universitario químico, dogmático y anticientífico, que ponía fin a la medicina homeopática y natural
utilizada hasta ese momento en las universidades. Lacayos del clan Medici y sirvientes de la corona británica, Imperio Romano, fueron los encargados de sentar las bases del sistema farmacéutico que conocemos hoy en día. Es decir, ellos fueron, para resumirlo en un concepto, fueron la cara visible del proyecto. ¿Bien? La corona, a través de sus corporaciones satélite, posee y dirige la industria farmacéutica mundial, no de forma directa y visible, sino mediante capas de instituciones, fundaciones, universidades, laboratorios y organismos internacionales. ¿Sí? Así sigue siendo actualmente. A través de estructuras, think tanks, como la Mesa Redonda, Rhodes Milner o la Sociedad de Peregrinos o la Chatham House, se diseñó el Establishment Médico Mundial moderno. ¿Qué es un think tank? Bueno, un think tank es básicamente un centro de estudios donde se adoctrina a las nuevas generaciones. Son centros, ¿no?, donde se reúnen intelectuales, o bueno, supuestos intelectuales, porque obviamente son intelectuales en qué, y bueno, es lo que ellos quieren enseñar, porque ahí también invitan a estudiantes a los que tienen mejores promedios en las universidades, todas universidades jesuitas, obviamente, creadas por ellos, y los invitan a participar con distintos profesionales de diferentes ámbitos, no solo de salud, sino también hay de economía y de diferentes paradigmas, pero quiero decir, intelectuales en los temas que a ellos les convienen, o sea, no tiene sentido, pero quiero decir, un think tank es básicamente una organización financiada con mucha guita que baja, donde se reúnen distintos intelectuales que baja línea en la sociedad y generalmente también están linkeados a distintos movimientos filantrópicos, ¿ok? Tienen donaciones, construyen escuelas, bla bla bla. Estos tres son de los más importantes: la Mesa Redonda Rhodes Milner, la Sociedad de Peregrinos y Chatham House. De esta arquitectura surge la Organización Mundial de la Salud, presentada como entidad humanitaria pero concebida como herramienta central de control sanitario, químico y biopolítico a escala mundial. Y esto es literalmente, pero literalmente así, fue creada para esto, y la mayor evidencia y más cercana que tenemos es el 2020, es la falsa pandemia del COVID, donde más que nunca se evidenció, obviamente el que es un NPC le entró por acá, le salió por acá, no entiende nada, pero tiene dos dedos de frente, pudo evidenciar cómo en realidad la soberanía de los países no existe. Ahora hablando específicamente en términos químicos y sanitarios. Es decir, la Organización Mundial de la Salud dictó una serie de medidas que se debían tomar, entre ellas la más destacada, la cuarentena, y después las vacunas, y ningún presidente pudo oponerse, en mayor o menor medida, algunos duraron más días, menos días, en Argentina duró 5 millones de años, pero quiero decir, tuvieron que acatar las órdenes de lo que se decía. Bien, con este marco genealógico y estructural establecido, se vuelve posible comprender por qué la medicina moderna funciona como funciona, por qué no cura, por qué cronifica, por qué depende de símbolos rituales y juramentos antiguos y por qué su núcleo permanece intacto a lo largo de los siglos. Farmakeia, el origen oculto de la medicina. Bien, esto es importante. Bien, farmakeia. La medicina alopática moderna se define por oposición al síntoma. No busca comprender el proceso interno que genera la enfermedad, como hablamos anteriormente, sino neutralizar su manifestación externa. Esto tiene consecuencias claras. No cura, sino que cronifica. No restaura el equilibrio, sino que suprime las señales. Y no libera al individuo, sino que lo vuelve dependiente. Muchas patologías no solo no se resuelven, sino que se transforman en tratamientos de por vida, garantizando la continuidad del sistema. Este modelo no es accidental ni incompetente, es funcional. Para entender por qué funciona así, hay que retroceder mucho más atrás que la medicina moderna. La medicina moderna deriva directamente de la alquimia, del árabe alquimia. La alquimia no era una pseudociencia, sino una disciplina total que integraba cuerpo, alma, mente y espíritu. Muy importante. Díganme si la medicina actual, ¿sí?, según ustedes y lo que observan, integra a estos 4 cuadrantes: cuerpo, alma, mente y espíritu. Obviamente que no. A lo sumo, mira, te integran cuerpo y a lo sumo, recién ahora un poco, mente. Recién ahora, ponele cuerpo y mente. Y hasta ahí. Las otras dos brillan por su ausencia. Incluían simultáneamente química y metalurgia, medicina y fisiología, astrología y cosmología, simbología y semiótica, misticismo, espiritualismo y arte, etc. Estamos hablando de la alquimia en sus orígenes, ¿no? Bien utilizada. En la base de la farmacología se encuentra un concepto mucho más antiguo llamado farmakeia. En la base de la farmacología se encuentra un concepto mucho más antiguo llamado farmakeia. En el mundo griego y egipcio, esto es importante, en el mundo griego y egipcio, farmakeia designaba la hechicería, la manipulación de la materia para producir efectos en el cuerpo y la mente. Era una especie de espíritu, o sea, es un mito, ¿bien? No es literal como todo, pero quiero decir, el concepto de farmakeia en la antigüedad era todo lo relacionado con la hechicería y la manipulación de la materia para producir efectos en el cuerpo y la mente. Quédense con eso, ahora vamos a profundizar. Bien,
tocamos un poquito la Biblia, que no puede faltar, porque bueno, estamos en el mundo occidental y esto, nos gusta o no, atraviesa nuestra cultura. Entonces, en la Biblia, esta palabra está traducida explícitamente, estoy hablando de farmakeia, como brujería y magia. La palabra griega farmakeia aparece en Gálatas 5:20 y en Apocalipsis 18:23. Términos derivados de la misma raíz aparecen en Apocalipsis 9:21, Apocalipsis 21:8 y Apocalipsis 22:15. De su raíz, farmacón, surgen palabras clave como fármaco, farmacia, droga, drogadicción, farmacodependencia, etc. Farmacón significa simultáneamente veneno, medicamento y sustancia ritual. Es decir, ¿por qué pongo lo de la Biblia? Bien, para que veamos que se menciona en la antigüedad, tanto en mitos y culturas preexistentes a la escritura de la Biblia, como en la Biblia misma. Que si queremos no tomarlo como algo histórico, sino más metafísico, de igual manera se lo menciona. Si lo quiero tomar como algo meramente religioso, igualmente se lo menciona. Es decir, no es una palabra que me estoy inventando. Así como un conjuro ata al sujeto a una fuerza invisible, farmakeia, sí, el concepto de farmakeia, que significa todo esto que estamos explicando, se dice que ata al cuerpo y a la psique es el alma, a un sistema de dependencia permanente, ¿sí? El mecanismo es siempre el mismo: alivio momentáneo, deterioro progresivo y dependencia creciente. Farmakeia. O sea, la medicina actual. Literalmente es esto. Te dan algo, ¿no? Un remedio, una pastilla, lo que sea. Alivio momentáneo, un tratamiento. En realidad, solo está tapando el síntoma, pero solo lo está atacando, pero es como un parche, porque no resuelve el origen. Entonces después viene un deterioro progresivo y después viene la dependencia creciente, porque cada vez depende más del sistema para tomar más remedio de lo que te dieron, porque si lo dejas de tomar, te acabas muriendo, dependiendo de lo que sea. O te imposibilita distintas funciones motrices, psicológicas, o te arruina la vida en general. Depende de lo que sea, más grave, más leve, pero en general es eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica moderna es la materialización industrial de este principio alquímico, que es farmakeia. Produce la ilusión de salud pasajera mientras inscribe el daño a nivel celular. Tarde o temprano, la factura se paga. Bien, porque lo que estamos haciendo es antinatural. ¿Qué sería lo natural? La medicina germánica, que es el funcionamiento de la naturaleza y de la biología. Entonces, farmakeia en el mito no actúa sola. Está inseparablemente unida a Mamón, el dios arameo de la riqueza. Este personaje no existió literalmente, como todos, sino que viene a representar simbólicamente la avaricia. La enfermedad, administrada mediante la intoxicación, es una de las formas más eficaces de generar poder económico sostenido, y acá tenemos una representación de Mamón. Y esto lo sumamos a farmakeia y ahí tenemos la industria farmacéutica actual. Hoy la industria farmacéutica mueve cerca de $1 trillón anuales, integrada a un sistema global que incluye laboratorios, organismos sanitarios, universidades, estados y bancos, etc. La alquimia occidental siempre estuvo ligada al hermetismo, cuyo origen se atribuye a Hermes Trismegisto, figura sincrética que combina al dios griego Hermes y al dios egipcio Tot. O sea, tampoco es una figura literal, ¿ok? Hermes Trismegisto no existió literalmente. Son conceptos materializados en un personaje a través de un mito, ¿ok? Pero no era una figura literal. El hermetismo, para que se entienda el concepto, podríamos definirlo así. Es una filosofía antigua que busca la obtención de la sabiduría y la posibilidad de alcanzar la divinidad mediante la alquimia, la astrología y el conocimiento secreto a través de la purificación del alma. El hermetismo no era solo espiritual, era un sistema de transmisión selectiva del conocimiento. Si bien siempre han existido estos círculos privados a lo largo de la historia, podríamos decir que los pitagóricos y los herméticos fueron los primeros en institucionalizar estas enseñanzas en lo que hoy conocemos como logias, precursores, entre otras, de la masonería, que es la más conocida. Bien, acá tenemos unas imágenes para que se vaya entendiendo lo que voy diciendo y la relación con el hermetismo. Como a través de las distintas culturas, en realidad es casi todo lo mismo o similares, van cambiando algunos nombres, pero las figuras suelen representar lo mismo. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué se entrelazan? ¿Y por qué todas hablan de lo mismo con diferentes palabras? Por dos cosas. Primero, como ya mencioné, por las guerras y conquistas de unos pueblos sobre otros, por la posterior unión entre las familias reales de cada una de las naciones, que no eran países como tal, como lo conocemos ahora, pero bueno, diferentes naciones, diferentes familias, se fueron uniendo entre sí y se fueron fusionando sus simbolismos, que además, dicho sea de paso, hablan de lo mismo con otras palabras. ¿Por qué? Porque son universales, ¿sí? Porque están basadas en universales y en arquetipos que todas las culturas, sean del lugar que sean y de la época que sean, tienen, porque yo coincido con lo que propuso Carl Jung, que es algo que ya tenemos adentro, no en el ADN, porque eso sería materializarlo mucho, es difícil de explicar, pero sí es algo que ya tenemos como en la psique, ¿sí? En el alma. Ya venimos con una programación en la que los arquetipos y los universales son interpretados de la misma forma a lo largo y ancho del mundo, sin importar de dónde seas. Y esos arquetipos pueden manifestarse en distintos mitos o personajes o incluso símbolos, ¿no? Es como que, y obviamente pueden renovarse con el tiempo y puede haber nuevos todo el tiempo. Es como que yo ahora diga,
no sé, yo me río, ¿no? La sonrisa, la risa, es como una especie de idioma universal. No importa de qué país seas, qué idioma hables, tu cultura, no interesa. Vos aquí la risa es sinónimo de felicidad o emoción. Y así, a nivel más profundo, con arquetipos que no los voy a explicar ahora, los vamos a ver en otro video, pero bueno, el padre, el mago, el héroe, la madre, el loco, bla bla bla. Bueno, no me quiero enroscar mucho con esto, básicamente esto es el hermetismo, ¿bien? La familia Medici, que tiene una estatua de Hermes en su palacio en Roma, un dato de color para que vean que son sumamente hermetistas estos muchachos. Literalmente una de las esculturas, acá vemos el logo de fondo, una de las esculturas en su patio, vieron que a las familias reales les gusta poner patios enormes, fuentes, laberintos, estatuas, en general les gusta mucho el arte, compran, venden cuadros, contratan pintores famosos, ¿no? Para hacer cosas tienen a la estatua de Hermes. Bien, entonces, esta familia está involucrada en la brujería alquímica y son los principales administradores de la orden hermética de la Golden Dawn, junto con las familias Dreyfus, Sassoon, Pritzker y Hermès Dumas. Y en el mundo de la moda, las marcas más lujosas, Gucci, Armani, todas esas, incluyen, porque le pertenecen a estas familias, aunque están, obviamente le dan la cara visible a otras personas, la administración pública, de cara al público quiero decir, a otras personas, pero son de ellos, se incluye también la marca Hermes, ¿sí? La marca lujosa Hermes es de la familia Hermès Dumas y por supuesto viene de todo esto del hermetismo. El príncipe Ottaviano de Medici, que es el que vimos anteriormente, es el actual jefe de esta línea de sangre y es el presidente de la Asociación Internacional Medicae, o sea, la Asociación Internacional de Medicina. El presidente de la Asociación Internacional de Medicina Internacional es un miembro de la familia Medici, que sabemos que están enfermos. Ya solo con ese dato, ya tenés que decir, tenés que sospechar del sistema farmacéutico entero. Pero bueno, bien. Utilizan hierbas y plantas para la alquimia, que trata sobre la manipulación de la psique humana y la fisiología a través de productos químicos. La alquimia fue una de las principales precursoras de las ciencias modernas y muchas de las sustancias, herramientas y procesos de la antigua alquimia han servido como pilares fundamentales de las modernas industrias química y metalúrgica. La tabla esmeralda o hermética de Hermes Trismegisto, conocida solo por traducciones griegas y árabes, es normalmente considerada la base de la filosofía y práctica de la alquimia occidental, denominada por sus primeros seguidores como filosofía hermética. Bien, esta es la tabla esmeralda. Los alquimistas sostenían que la piedra filosofal amplificaba místicamente el conocimiento de quien la usaba tanto como fuera posible. En ella estaba contenida la sabiduría para producir la panacea universal, traducido sería medicamento, y para producir oro, mostrados a través de primados negativos como podría ser Harry Potter. Una de las películas se llama Harry Potter y la piedra filosofal. Hermes es el dios de la alquimia, la comunicación, la química y el tránsito de las almas al inframundo. Porta el caduceo, una vara con dos serpientes entrelazadas. Con ella induce el sueño, la confusión y el tránsito entre mundos. Este símbolo no es decorativo, representa la manipulación de la conciencia mediante sustancias. Bien, hoy Basilea es uno de los centros más importantes del mundo para farmacéuticas, organismos de salud, laboratorios y finanzas internacionales, como les mencionaba recién. Los templos de Esculapio fueron los prototipos de los hospitales modernos. El ritual de Esculapio en la antigüedad incluía baños purificadores, pago de honorarios, sueño inducido, incubación actual, sacerdotes, terapeutas, ungüentos y jarabe. De aquí provienen palabras como clínica, terapia, panacea o higiene. Nos vamos ahora a el juramento hipocrático. Texto y ritual. Esto es algo que tienen que hacer todos los doctores, médicos, cuando se reciben. El llamado juramento hipocrático comienza así, esto es, estoy citando textual. Juro por Apolo, médico, por Esculapio, por Higia y por Panacea, y pongo por testigos a todos los dioses y diosas. Y esto no es un juramento laico, es un juramento ritual a deidades paganas vinculadas a la enfermedad, la sanación y la hechicería. Se mezclan los paradigmas, ciencia con religión, con mito. Otros fragmentos clave dicen, y esto es textual, usaré los tratamientos para el beneficio de los enfermos según mi capacidad y juicio y los apartaré del daño y la injusticia. Y también dice, jamás daré a nadie medicamento mortal aunque me lo pida, ni sugeriré tal cosa. Aunque bueno, esto ni siquiera se cumple porque ahora están arrancando con todo el tema de la eutanasia, ¿sí? Sobre todo en Canadá, que ya está regulada, en la que el paciente voluntariamente puede pedir un suicidio asistido a través de químicos y los médicos sí pueden negarse, pero también pueden aceptar. Al principio era no, jamás, en el juramento hipocrático, bueno, y ahora ya lo fueron modificando y ahora sí se puede. El médico moderno invoca a dioses y al mismo tiempo desconoce la verdadera naturaleza de muchas sustancias que prescribe y queda así atado simbólicamente a una estructura que lo excede. Esto no es un detalle menor, porque que el juramento hipocrático de los estudiantes de medicina cuando se reciban arranque diciendo juro por Apolo médico, por Esculapio, por Higia y por Panacea, bla bla bla, no es un detalle menor aunque ellos no lo entiendan o aunque entiendan la parte superficial, exotérica del mito. Literalmente en algo que supuestamente debería ser científico, están jurando por deidades paganas y no lo digo en paganas en el típico sentido de son anticristianos.
cristiano, no, ¿sí? Sino para que se entienda de dioses de la antigüedad, en lo que la gente normal y corriente consideraría pagano, y están jurando por eso. Y no se ponen a pensar, che, qué raro esto. ¿Por qué dice así? ¿Nadie se pone a investigar por qué dice esto? La verdad es que no. Bien, entonces, por otro lado, juran no prescribir un medicamento abortivo, porque es medicamento mortal, cuando una gran cantidad de anticonceptivos son métodos abortivos y sin embargo los recetan. Por muchas causas, el médico queda atado a la maldición mientras diagnostica, opera y receta. Es decir, están siendo cómplices, quiero creer que la mayoría, por ignorancia, terminan siendo cómplices de este sistema de farmaqueia hermético. La ruptura del hechizo de farmaqueia, bien, porque como todo, no nos quejamos por quejarnos, sino que buscamos una solución. Es decir, mostramos lo que sucede y en base a eso mostramos la solución, ¿sí? No nos quejamos por quejarnos. Bueno, entonces, ¿cuál es la ruptura del hechizo? La nueva medicina germánica. La nueva medicina germánica representa una amenaza existencial para toda estructura médica, farmacéutica y económica que se ha construido durante siglos. No porque sea una alternativa, sino porque desmonta por completo el paradigma sobre el cual se sostiene la industria de la enfermedad. Mientras la medicina alopática se apoya en farmaqueia, sustancias externas, venenos dosificados, dependencia crónica, etc., la nueva medicina germánica elimina la necesidad misma del fármaco, al explicar el funcionamiento real de la biología humana. El punto de partida de la germánica es simple y devastador para el sistema, porque la enfermedad no es un enemigo, no es un error del cuerpo y tampoco es un fallo genético aleatorio. Bien, piensen en las enfermedades que te dicen no, son congénitas, si tu mamá lo tuvo vos lo vas a tener, bla bla bla, una serie de estupideces incomprobables, pero que le convienen al sistema imperante. Bien, es un programa biológico, sentido, refiero a lo que se conoce como enfermedad, activado como respuesta a un conflicto psíquico preciso e identificable. Esto destruye de raíz varios pilares fundamentales de la industria médica, tales como la idea de azar, la noción del fallo biológico, la necesidad de intervención química constante, la autoridad absoluta del médico como salvador, la buena y la mala suerte, etc. En la nueva medicina germánica, el cuerpo no se equivoca, ejecuta programas de supervivencia codificados en nuestra biología. El síntoma no es el problema, es la fase visible de un proceso inteligente. Y acá tenemos la brújula de Hammer, el cerebro con las capas embrionarias, las dos fases, simpaticotonía, vagotonía, el DHS que sería el conflicto, la evolución del conflicto, la fase de solución A, B, la epicrisis, y acá lo tenemos a Hammer, que fue quien redescubrió y organizó estos conceptos que existen, no los inventó, sino que son la descripción de la naturaleza inevitablemente creacionista. Bien, la élite sabe perfectamente que el cuerpo humano funciona así, de esta manera, ¿sí? Este conocimiento no es nuevo, ni marginal, ni improvisado. Está enraizado en saberes antiguos que preceden incluso la alquimia, la observación directa de la naturaleza y del ciclo vida, muerte, reparación. Lo que la nueva medicina germánica hace es volver explícito y sistemático algo que siempre se supo en los círculos iniciáticos, que el control del ser humano pasa por hacerle creer que su cuerpo es defectuoso, frágil y dependiente de una autoridad externa. Un individuo que comprende el sentido biológico de sus procesos deja de temer, deja de obedecer ciegamente, deja de consumir compulsivamente. Y eso es inadmisible para un sistema basado en mamón, dinero y farmaqueia, hechizo. Bien, la nueva medicina germánica desarma la lógica del diagnóstico como condena, del tratamiento como dependencia y del médico como intermediario sacerdotal que se viste de blanco cual ángel enviado del cielo. Igual que los científicos, igual que los curas, igual que los astronautas, etcétera, etcétera. Bien, devuelve al individuo la responsabilidad y la comprensión de su propio proceso biológico. Eso explica por qué este enfoque ha sido ridiculizado, censurado, prohibido y criminalizado. Es el jaque mate definitivo a todo el sistema. Es un cambio de paradigma económico, científico, político y espiritual. Es decir, en resumen, es un cambio de cosmovisión. Y con eso llegamos al final de la presentación.